Yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable, donde acaba y empieza inhabitable un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita. Y ante la superficie silenciosa del ébano sutil, cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol o una vaga rosa. Ese hermoso poema de los espejos de Jorge Luis Borges nos sirve como introducción a este seminario permanente sobre física cuántica. Y quiero ser muy respetuoso con el uso de la palabra física cuántica. Es realmente una introducción y una sensibilización a la física cuántica, y vamos a emplear una alegoría de la cultura china, de un texto hermosísimo que se llama La danza de los maestros Wu Li. Dicen que Wu significa en chino física y Li cuántica. Por lo tanto, la danza de los maestros Wu Li sería como la danza de los maestros de la física cuántica. Y el universo es una danza en el mejor sentido de las partículas que habitan el espacio. Y entonces esas partículas se mueven, y para moverse necesitan un tiempo. Y aparece la contradicción espacio-tiempo. Nosotros vamos a intentar reflexionar sobre qué es el espacio, qué es el tiempo y cómo hacen las personas para darnos cuenta en qué espacio y en qué tiempo estamos. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Ese hermoso poema de Borges, A los espejos, considerado por algunos el mejor poema de la historia de la humanidad, nos sirve como base, como punto de partida o como punto de llegada, dijo alguien, que no será para nosotros más que un punto de partida de una relación entre la ontología, que la vamos a ver aquí, la nociología y la epistemología. ¿Qué implica esto? Vamos a hacer otra alegoría, una alegoría con un lago. Supongamos que tenemos un lago muy lleno de agua, y ese lago que está lleno de agua tiene unas piedras, ¿sí? Y un ser humano o una persona, para ser más exactos, va a pasar por ese lago de un lado a otro. Entonces vamos a hablar que la ontología se refiere al estudio del ser humano. Y ese ser humano trata de organizar el conocimiento científico con los métodos, con las técnicas de investigación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama la epistemología. O sea, que la epistemología es la reflexión del ser en torno a los métodos y técnicas de investigación científica y en general a la reflexión filosófica sobre este asunto. Pero la nociología es mucho más amplia. Cuando hablamos de la nociología, estamos hablando de la preocupación de los seres humanos por el conocimiento en general. Entonces, tenemos por un lado el lago lleno de agua, que es la nociología. Y en esa nociología van emergiendo unas piedras por donde esa persona va saltando y cruza el lago. Esa es la epistemología. Y quiero entender, por eso es que cuando hablamos de nociología, hablamos de mucho más amplio que el conocimiento científico. Estamos hablando de los conocimientos científicos y no científicos. Ese es el problema de la nociología. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia tan eficiente? ¿Qué es lo que hace que la ciencia tenga tanto poder y se le dé tanto valor? Que es muy eficiente. Miren que yo no podría cruzar ese lago si no hubiera piedritas.
Entonces, en la historia de la humanidad, las personas, los seres humanos, los científicos, las comunidades han ido construyendo piedritas donde saltan. Esas piedritas son las disciplinas. Entonces tenemos la filosofía, la matemática, el derecho, la medicina, la física. Esas disciplinas, unas técnicas y otras científicas, son las que permiten que el proceso de conocimiento avance. Y ese conocimiento llamado científico, porque se supone que tiene un método científico, que más adelante vamos a ver cuáles son los problemas del método científico. Pero por ahora quiero insistir en la analogía y en la alegoría del lago lleno de agua, donde está el lago de los conocimientos científicos y no científicos. Ahí hablamos de los conocimientos ocultos, de los que consideran inclusive, por eso se habla de los gnósticos, ¿de acuerdo? Pero resulta que en ese lago, cuando yo comienzo a poner unas piedritas, surge la epistemología. Y es el ser humano el que en la relación epistemología-gnoseología va permitiendo que cada vez los conocimientos sobre la humanidad, los conocimientos sobre las personas, los conocimientos sobre el universo y los conocimientos sobre la realidad. Y aquí vamos a poner realidad entre comillas. Pero entonces, para comprender un poco más, vamos a ver ese ser humano, cómo concibe el tiempo y cómo concibe el espacio. Y cómo en ese espacio-tiempo hay unos asuntos de energía y otra cosa que vamos a volver a la realidad. En la epistemología moderna ha aparecido una categoría de tiempo histórico. Y esa categoría de tiempo histórico supone una serie de reflexiones. Pero hablar del tiempo histórico hace de vital importancia comprender que el tiempo es una categoría humana. El tiempo es humano. Y los poetas dicen que junto a ese humano va a aparecer el problema de los dioses, de lo divino, y va a aparecer la eternidad. Por eso hablan que la eternidad es divina. Y como dirían los poetas, como el amor que es eterno mientras dura. Entonces, ese carácter de eternidad se le da a la divinidad, pero el problema del tiempo queda un problema en nosotros, los humanos. Y ese problema de nosotros, los humanos, va a conducir a un problema muy interesante, que es hablar sobre la existencia. ¿Qué es existir? ¿Quién existe? ¿Existen las cosas? ¿Las cosas existen realmente en una realidad material, en una realidad virtual? ¿Dónde se da la existencia? Pero ese tiempo humano es de vital importancia entender como su etimología, rastrear un poco en la historia. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que en el latín, el tiempo viene de tempus en latín. Pero vamos a ver también que viene de intervalum, que el intervalum es fundamentalmente el espacio entre dos empalizadas, como dirían. Dos empalizadas no son más que dos puntos. Cuando yo pongo dos puntos, como si trabajara estos dos palitos, entre este y este tengo dos empalizadas y tengo un intervalo, o un intervalo, como dicen otros. Acuerden, viene del latín intervalo. Pero ese intervalo tiene que ver también con cronómetro. Cronos, que es el tiempo, y metro, que es la medida. O sea que cronómetro es la medida del tiempo. Esa medida del tiempo nos va a permitir tener otro significado desde la etimología, pero es importante entender que Cronos, que es el tiempo, va a aparecer en la mitología griega como el dios del tiempo. Cronos va a ser el dios del tiempo, también conocido como Saturno, ¿no? En la mitología romana y en la mitología griega. Pero acuerden que Cronos va a ser hijo de Urano, que es el cielo, y de Geos, que es la tierra. Ese matrimonio entre el cielo y la tierra, entre Urano y Geos, va a dar como un hijo a esa divinidad llamada Cronos,
el dios del tiempo. Pero también, digamos, en griego vamos a encontrar que periodo también viene de alrededor, por eso viene periferia también, periodo es alrededor, en torno a. Todas estas etimologías tienen que ver con tiempo. Pero ¿cómo se da uno cuenta de que el tiempo existe? Fundamentalmente, para poder entender el tiempo, que es una construcción humana, hay que definir dos puntos en el espacio. Es decir, uno se tiene que mover, tiene que haber movimiento. Tiene que haber movimiento entre un punto A y un punto B. Ese movimiento se va a conocer como un desplazamiento. Para ir de un punto A un punto B, yo necesito desplazarme. Y me desplazo a una velocidad. Me desplazo a una velocidad que significa cambio de posición respecto al tiempo. Es decir, la velocidad es con la rapidez con que me muevo o me cambio de lugar. Entonces miren que los acontecimientos se dan en el espacio, pero tienen que haber una marca, una demarcación en ese espacio. Y esa demarcación para pasar del punto 1 al punto 2 va a implicar un desplazamiento. Cuando yo paso del punto A al punto B y me he desplazado, yo lo he hecho gastando un tiempo en esas dos marcas que hago. Y gasto más o menos tiempo según vaya a más velocidad o menos velocidad. Entonces, en física vamos a distinguir entre las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Por ejemplo, cuando yo digo una libra de papas, todo el mundo le queda claro que tengo una libra de papas. Cuando digo Jorge tiene 30 años, eso está muy claro. ¿Sí? Cuando digo la ciudad de Cali, queda muy claro. Pero hay cantidades que no se pueden expresar escalarmente. Cuando yo digo, por ejemplo, voy a 30 kilómetros por hora, eso se llama velocidad. Lo conocen como velocidad, pero realmente sería rapidez. La rapidez. ¿Qué es la velocidad? La velocidad tiene que decir, yo voy a 30 kilómetros hacia el norte. Entonces miren que doy un valor que es 30 y una dirección que es hacia el norte. Y toda dirección tiene dos sentidos, al norte y al sur, a la derecha o a la izquierda. Entonces, esas cantidades que tienen un sentido, una dirección y una cantidad se llaman cantidades vectoriales y son las que componen la física. Entonces, hay que distinguir, cuando yo digo la velocidad de 30 kilómetros por hora al norte, una cosa es ir 30 kilómetros al norte y otra cosa es ir 30 kilómetros al sur. Porque si dos carros van uno 30 kilómetros al norte y otro 30 kilómetros al sur, a la hora están a 60 kilómetros por hora. Y en cambio, si van en sentido contrarios, a la hora están juntos. Entonces, 30 es la rapidez y 30 kilómetros al norte es la velocidad. Esa es una cantidad vectorial. Y es Aristóteles quien va a hablar del tiempo como la medida de movimiento. Es decir, solo puede haber tiempo para comprender cómo una partícula pasa de un punto a un punto B. Y por eso decía inclusive que ese tiempo es como un estado del alma, que Newton va a retomar después como el estado absoluto. Para el Newton el tiempo es absoluto. Y luego vamos a ver en la física contemporánea que lo que hace Einstein es derribar todo el concepto del tiempo absoluto, porque Einstein va a hacer una crítica y demostrar que hay una dupla que no se puede separar, que es el espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo no es absoluto, sino que es relativo al sistema de referencia, y eso es lo que vamos a explicar a continuación.